Miro. Vamos a hablar de Tamaulipas, de estos espacios que tiene de tiempo. El chico Telcel quiere Oye, hablar de Tamaulipas. Sí, Bueno, pues está mira, bien. para empezar a hacer tiros de calentamiento. Mira, Son hombre. tiros de calentamiento, hombre, Sí. nada más. Son aproximaciones. Oye, Bueno, pues has estado muy activo, qué bárbaro. Pues sí, maestro, pues la verdad es que... Si quiere leche quemada, tiene que andar activo. Eso sí te lo Hemos garantizo. andado muy activos en el tema de lo que sigue para el próximo año. Y yo lo que sostengo es una frase. Digo, bueno, no basta con querer, sino con saber y poder. O sea, conocer y saber resolver, que eso es lo que creo que debemos de valorar pues en una decisión. Así es. Y por eso en ese querer y saber, pues yo quiero aprender a conocer más sobre la historia de Tamaulipas y conocer esta narrativa tan compleja de este estado que la verdad tiene muchas peculiaridades muy distintas a todos los demás 31 estados de la República, porque aquí, lo saben, amables radioescuchas, pues se dio la llegada de los españoles pues prácticamente 200 años después de lo que normalmente llegaron en todos los estados. Ya estaba todo colonizado. Sí, o sea, batallaron mucho y quiero hacer esta reflexión porque Tamaulipas siempre del centro del país, siempre ha estado muy olvidado. Siempre ha estado muy olvidado en estos últimos 500 años, salud, precisamente por la distancia, por lo agreste del terreno, por el clima. Por eso no estaba Y colonizado. exactamente. Entonces, cuando llegaron los primeros colonizadores, fueron los frailes, Fray Andrés de Olmos, en el siglo XVI, y Fray Juan de Bautista de Moinedo, en 1617. Y llegaron y fundaron nada más San Antonio de Tula. O sea, Tula está pegado a San Luis. San Luis ya estaba ahí. Entonces, estamos hablando de una región muy huasteca, prácticamente muy potosina. De Tula a San Luis, pues hay 120 kilómetros para poder llegar. Entonces, la gente que vive en Tula, que son tamaulipecos, realmente hacen su comercio, hacen su familia, más con los potosinos que con los victorenses. Esa es la realidad. Como nosotros aquí en Nuevo Laredo, pues tenemos más relación con Texas, con Nuevo León y con Coahuila, que propio Tamaulipas, por lo disperso que es el estado. Entonces, llegaron estos frailes, pero prácticamente no pasó nada en 1600, ni en 1700, hasta 1750, que ya José Escandón vino. Y quiero hoy narrar la historia desde el punto de vista de cómo Tamaulipas siempre ha estado en la presencia nacional, aunque no por interés del centro, sino por capacidad, vocación de la gente y circunstancia de los tamaulipecos. Nada más para hacer la historia en la parte de la conquista, después de la conquista y que empieza la colonización, llega José Escandón y obviamente pues fuimos el último estado que llegaron a colonizar. Batallaron mucho, traían gente de Aguascalientes, traían gente de San Luis, traían gente de Puebla, algunos de Nuevo León también, y no lograban poblar todo la costa del seno mexicano que le llamaban. ¿Ah, sí? Tuvieron que traer personas que estaban en cárceles, personas que tenían penas corporales, pues para animarlos a que vinieran acá a Tamaulipas. El enfrentamiento con los indios que vivían aquí durante muchos años, que les decían ellos los chichimecas allá del centro, pues era un enfrentamiento, un exterminio, una confrontación, una actividad bélica constante, porque como en Estados Unidos y en otras partes defendían su territorio. Entonces este proceso fue muy complejo y no se animaban realmente a venir y batallaron mucho para colonizar Tamaulipas. Por eso ahora uno entiende la pérdida de Texas, la pérdida de Nuevo México, la pérdida de California, porque también estábamos desunidos. Bueno, esta era la última parte. Ya que llega José Escandón y termina en 1745, a 48, 50, termina con la última fundación aquí con nosotros, con San Agustín de Laredo. Y los que venían con él, todos eran del norte de España. Por ejemplo, José Escandón pues había nacido en Soto la Marina, España, por eso hay un Soto la Marina.
y los otros habían nacido en un Reynosa, España, por eso también le pusieron Reynosa. La esposa de José de Escandón se llamaba Josefa de Llera, y por eso se llama Llera, y fue capital de Tamaulipas. Y así, esos españoles del norte, de la parte del mar Adriático, de Cantabria, pues fueron los que llegaron aquí. Y algunos sefarditas también. Y algunos sefarditas. Entonces, ellos fueron los que empezaron a colonizar nuestro estado e ir fundando villas, y les pusieron cada quien Santa María de Guayo, Victoria, en fin, Santa Cecilia acá en Madero. Y ellos fueron los que hicieron esta parte. Pero después de que ya termina ese proceso y nos acercamos un poco al movimiento de independencia, Félix María Calleja, que es un personaje que luchó contra Miguel Hidalgo y contra Morelos, era el que tenía el virrey como el acicate para atacar a los insurgentes. Era el látigo. Sí. Era el látigo. Aquí anduvo en Tamaulipas también. Lo recorrió y él, fíjense, hizo un censo aproximadamente de 30,000, 32,000 habitantes. Y él decía 30, 32,000 habitantes con uso de razón. Él llamaba uso de razón pues a los que estaban de alguna manera alineados con la parte del imperio español. De la corona, sí. Y los otros pues no, decían que no había manera de controlarlos. O sea, la rebeldía de Tamaulipas es histórica. O sea, esta situación conflictiva ya la traemos desde muchos años. Vino Alejandro von Humboldt, aquel que fue a las Islas Galápagos, aquel naturalista europeo que visitó. Decía que la región más transparente del aire, decía que... Sí, exactamente, que después la convirtió en novela Carlos Fuentes e hizo la novela, que aquí la hemos comentado, porque se maravilló de México, pero llegó a Tamaulipas y también hizo un censo y más o menos una diferencia de 3,000 habitantes con lo que decía Calleja. Entonces, fíjense, estamos hablando del tamaño de Tamaulipas, que es 80,000 kilómetros cuadrados, con prácticamente 32,000, 35,000 habitantes. Pues imagínense lo disperso que estaban todos los habitantes. Bueno, llega la independencia. Y en la independencia, los tamaulipecos tenemos varios episodios interesantes. El primero con nuestro primer gobernador, José Bernardo Gutiérrez de Lara, que nació aquí en Nueva Ciudad Guerrero, que se llamaba Revillagigedo. Su hermano sacerdote, él militar, y cuando se da cuenta del movimiento de independencia, se va aquí a Saltillo y se encuentra cerca de allá, en Nacatita Baján, se encuentra a Miguel Hidalgo y le dice que él quiere unirse al movimiento de independencia. E Hidalgo, a unos días que lo apresaran y que se lo llevaran de Coahuila a Chihuahua, lo tuvieran encerrado y luego lo fusilaran allá, lo fusilaron en Chihuahua y luego se lo llevaron a Guanajuato y lo exhibieron. Ahí le da a nuestro paisano José Bernardo Gutiérrez de Lara la misión de ser el representante ante el gobierno de Estados Unidos para pedir apoyo, sobre todo armas. Fue el primer diplomático del movimiento y de México, un tamaulipeco, que fue el primer gobernador de Tamaulipas. Y José Bernardo Gutiérrez de Lara, pues a caballo, se va a hacer una travesía, llega hasta diciembre de 1911 a Washington y se entrevista con John Madison y con el presidente de los Estados Unidos y también con el secretario de guerra y les expone la necesidad del apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y ellos lo atienden y le dicen, sí te apoyamos, pero ellos querían reforzar con presencia militar lo que decían ellos, la frontera con Texas. Texas era de nosotros. Él pasa por San Antonio del Bejar, o sea, por San Antonio, Texas. Él ya conocía todos esos lugares, pasa por la Luisiana, que ya la habían vendido a los franceses, y se va hasta Washington. Es una travesía épica que aquí le he contado en libros que hay escritos de ellos. Entonces, y hay que pensar en lo que significa hacer todo ese recorrido. Sí, maestro, eso es lo que yo quiero significar. El cansancio. Exactamente. Y llegó en diciembre de 1811 el José Bernardo Gutiérrez de Lara, que es nuestro primer gobernador de Tamaulipas, y que está sus restos en el municipio de Santiago, Nuevo León, ahí en la iglesia, cuando pasan para Victoria, ahí está. Bueno, y esa fue la parte importante, unos hechos importantes de la independencia en Tamaulipas, y el otro es que aquí terminamos con el primer imperio. O sea, cuando Agustín de Iturbide
se declara emperador, el primer emperador, y luego lo destierran. Él regresa por Soto la Marina. Sí. Y lo fusilan, lo agarran y lo fusilan en Padilla, en el municipio de Padilla. Entonces, en Tamaulipas, los tamaulipecos terminamos con el primer imperio. Así es. Esa es nuestra contribución al movimiento de independencia. Y la otra, la cuento rápido, Francisco Javier Mina. Ese personaje de español, nacido en Navarra, que llega a Soto la Marina, buscando apoyarnos, fíjense, con el movimiento de independencia. O sea, luchar contra sus paisanos para quitarnos el yugo español. Es una historia también muy rápida, porque, sí, porque no vivió mucho tiempo. Sí. Lo mataron acá en el Bajío, en Guanajuato. Así es, a Francisco Javier Mina, sí, es cierto. Javier con X, así se llama el aeropuerto de Tampico, precisamente, por él. Y entonces, eso son lo que pasó en la independencia. Y también de Tampico, y luego, por ahí sale el Granma, la primera expedición que lleva a Fidel Castro y a todos sus correligionarios de regreso a Cuba para iniciar la revolución. Por Tampico se da el primer vuelo aéreo aquí en México, sí. Pero el Granma sale por Veracruz. No, sale por... Bueno, en Tampico, tengo entendido que salió de Tampico, ¿eh? No. En Tampico pasa otro dato importante este día. Ahí, después de que se consuma la independencia en 1821, en 1829, Isidro Barradas, un español, trata de reconquistar a la famosa invasión de Barradas. Sí, exactamente. Y llega a Tampico. Y ahí lo defiende el general Mier y Terán y también el famosísimo Antonio López de Santa Anna. Entonces, ahí otra vez los tamaulipecos nos cubrimos de gloria porque evitamos una segunda invasión, una segunda conquista. Y luego ya en la época de la intervención francesa, pues también aquí en Tamaulipas se da defensas, y el personaje insignia de eso es Pedro J. Méndez. Pedro José Méndez, que fue muerto en un lugar que se llama Tantoyuquitan, cerca del Mante. Yo estuve ahí cuando fui presidente del Congreso haciéndole homenajes, y ese es el representante del Tamaulipas en la intervención francesa. Y me estoy yendo rápido por episodios de la historia. Y luego en la revolución, pues Alberto Carrera Torres, el propio Laura Aguirre, y el propio, Laura Aguirre, Luis Caballero, y el propio, el que hizo el reparto de tierras acá en Matamoros, en la hacienda de los Borregos, Lucio Blanco. Ellos tres, maestro, ellos son los tres personajes representantes más importantes de la Revolución Mexicana, que unos eran convencionistas, están con la convención, y otros eran constitucionalistas. Entonces se dio ese episodio aquí en Tamaulipas. Te brincaste un detalle. Antes de la revolución, Porfirio Díaz se lleva de Tula a su esposa. Sí, claro, exactamente. En el porfiriato, nuestra contribución, es cierto, es la segunda esposa de don Porfirio Díaz, que nació en Tula, es cierto. Y por eso ahí se regalaron muchos pianos. Y ahí en esa época, finales del siglo XIX, principios del XX, pues tuvo un auge porque la primera dama era tulteca, era de Tula, ¿no? Una chiquilla, y luego, sí, tendría como 16, 17 años, ¿verdad? Cuando mucho. Y luego ya en la época post-revolucionaria, pues hay dos personajes fundamentales: Emilio Portes Gil y Marte R. Gómez, del que platiqué. Pero hay un dato bien interesante donde la historia no nos hace justicia a los tamaulipecos. Bueno, me voy a regresar tantito nomás con Porfirio Díaz. El único presidente que quitó a Porfirio Díaz del poder fue un tamaulipeco, Manuel González. Sí, porque Porfirio Díaz fue presidente de 1876 al 80, eran de 4 años, y del 80 al 84 fue presidente Manuel González, exactamente, que era de Matamoros. Bueno, y luego acá en la época posrevolucionaria, no le han hecho, si ustedes ven por ejemplo, los episodios o los videos de Enrique Krause y de los historiadores, siempre dicen el primer presidente civil, y ellos dicen Miguel Alemán. Están totalmente equivocados. Siempre, toda la historia de México dicen el primer presidente de la República Civil es Miguel Alemán. No es cierto.
el primer presidente civil fue tamaulipeco y fue Emilio Portes Gil, porque cuando asesinan a Obregón, él es presidente de 1928 al 30 y era abogado, nacido en Victoria y no era militar. Entonces, él era un civil y fue el primer presidente civil de la República en la historia de nuestro país. Ese fue Portes Gil, tamaulipeco. Y luego, bueno, él y Marta R. Gómez tuvieron muchas responsabilidades nacionales, hicieron grandes aportaciones al país, Miguel Ángel. Y bueno, pues ahí me quedo con la historia pues de Tamaulipas, lo conté rápido, quise compartir el día de hoy estos personajes y nuestra contribución que hemos hecho a la federación, al país, desde el punto de vista del desarrollo de Tamaulipas. Bien, ¿cómo se relaciona el Granma con Tamaulipas?